Y abran sus Biblias en Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 20. Y el título de este mensaje es Animando a los hebreos desanimados. Animando a los hebreos desanimados. Vean el versículo 9. Nos quedamos en el 8 hace algunas semanas. Versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de estas cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los versículos 9 hasta el 20, tomen en cuenta que Pablo les ha estado hablando a estos hebreos que debiendo ya ser maestros, se les tiene que hablar otra vez los mismos rudimentos de la palabra del Señor y lo básico de cuando alguien se convierte a Cristo. Ahora, en el versículo 6 al 20, les sigue animando y no solamente exhortando, sino animando a que puedan seguir caminando y creyendo a Cristo Jesús. Pablo asume que sus lectores harán los cambios necesarios para continuar con esa única y estrecha relación con Cristo Jesús. Y esta es la razón por la cual él, como apóstol, les escribe que ellos han sido persuadidos espiritualmente a cosas que dice, mucho mejores. Lo que nos espera en Cristo Jesús, lo que ya tenemos en Cristo Jesús es maravilloso, pero lo que nos espera es impresionante, hermanos. Es maravilloso. Como dice su palabra, lo que ojo no vio ni oído yo, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha ido a preparar cosas maravillosas que ni siquiera, ¿saben qué? Tenemos la más mínima entendimiento. Lo creemos por la fe, pero ni siquiera tenemos de lo más mínimo entendimiento de el lugar donde Dios está. Y Dios nos lo ha dado a través de Cristo Jesús. Por eso les dice que ningún líder religioso, le dice Pablo a estos hebreos cristianos, que ningún líder religioso les va a poder hablar la salvación tan amplia como Cristo Jesús. Por eso Pablo siempre los va a llevar al Señor Jesucristo. La salvación es necesaria para el ser humano. Vean de nuevo el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes ¿a qué? A la salvación.
En vez de queremos ir a hablarles a otras personas de un Salvador y no les decimos de qué los va a salvar. Es necesario que podamos entender esto. Por eso Jesucristo les habló a sus discípulos, y de hecho Pablo les escribe a estos cristianos hebreos de que esa relación íntima con el Señor debe seguir proclamando a Cristo Jesús, no un sistema. Dios no nos mandó a predicar un sistema. Dios no nos mandó a predicar una iglesia, nos mandó a predicar a Cristo Jesús. Así que Pablo les dice a los hebreos que tienen que seguir predicando al Señor. En Mateo 28, Jesucristo les dijo a sus discípulos que toda la potestad le había sido dado en el cielo y en la tierra, y les dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante porque creo que vivimos los últimos tiempos. El día de ayer y hoy apareció la luna de sangre del año 2022. Cada vez que aparece, escuchen esto, cada vez que aparece la luna de sangre, que se va a ver vista, posiblemente la alcancemos a ver un poco nosotros aquí en el estado de Chihuahua, pero todo el norte de Estados Unidos la va a ver como una advertencia. El juicio viene, Cristo viene, Él va a cumplir sus promesas, amén. Debemos estar listos como hijos de Dios. Por eso dice, voy a estar con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Él nos ha encargado que vayamos y hagamos discípulos, no creyentes, discípulos. ¿Saben lo que es un discípulo? Un discípulo cuesta. Un discípulo cuenta el costo de caminar con Cristo Jesús. En vez de solamente queremos hacer lo más mínimo en cuanto a las cosas del Señor, pero dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en día creo que casi, no sé si 10 o 12 personas van a tomar ese paso. Se van a bautizar, van a tomar un paso más hacia el Señor. El bautismo es solamente la señal de lo que ellos ya han hecho internamente, o lo que hemos ya hecho internamente en nuestra fe con Cristo Jesús. Hemos sido sepultados en Cristo y nos levantamos una nueva persona. Como dice Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué dice? Es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice su palabra. Así que eso espiritualmente ya sucedió. Físicamente lo tienen que ver los demás, y por eso yo siempre les animo, cuando alguien se va a bautizar, inviten a sus familiares, para que sus familiares vean el paso que ya hicieron hace un año, o hace una semana, o hace 2 años, o hace 3 años, para que sus familiares puedan ver que están firmes en Cristo Jesús. Los discípulos entendieron que era una necesidad hablarle al ser humano, a todos, tanto judíos como gentiles, de la salvación que solamente está en Cristo Jesús. En Hechos 8:4 dice que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No dice que iban huyendo, porque estaban siendo perseguidos. Dice, y iban huyendo. No, dice que iban predicando a Cristo Jesús. Una de las cosas que le hemos pedido y que le pido a Dios como iglesia es que no nos cierre las puertas para poder seguir hablando de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en cualquier lugar donde estamos. Y Dios lo ha cumplido. Por eso dice que los que fueron esparcidos iban predicando, anunciando el evangelio. Dice, y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, dice, a Cristo. Les predicaba al ungido de Dios, al escogido de Dios.
Y por eso la iglesia entendió que deberían de predicar con urgencia. Hermanos, tenemos que predicar con urgencia. Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Así que estas señales que están en los cielos, como dice su palabra en Hechos, son señales de la venida del Señor. Así que cuando veamos el juicio que cae, ¿saben qué? O que veamos los dolores de alumbramiento, de juicio sobre esa tierra, porque los vamos a ver como iglesia antes de la venida de Cristo Jesús. No me refiero que vamos a pasar por la tribulación, pero ¿saben qué? Vamos a ver parte del juicio del Señor, el comienzo del juicio sobre naciones que han abandonado completamente a Dios. Cristo está a las puertas. Debemos hablarles a otros de Cristo Jesús, hermanos. Debemos hablarles a otros del Señor Jesucristo. La iglesia entendió esto. Estos cristianos hebreos lo entendieron, pero no querían volver otra vez a las mismas, al sistema. Dios nos guarde estar en un sistema, hermanos. Estamos en una persona viva que es Cristo Jesús. Esos cristianos hebreos estaban a punto de recaer. ¿Recaer de dónde? Aquí hay dos básicamente enseñanzas, dos doctrinas. Enseña el calvinismo y también enseña el arminiismo. Y no voy a dar detalles en cuanto a esto, pero la palabra de Dios nos enseña el contexto de esta escritura. Pero también nos da una advertencia a nosotros, los lectores de hoy en día. Ellos tenían la experiencia de haber recibido a Cristo Jesús, pero las experiencias no son suficientes para manifestar el fruto de la salvación. Las experiencias no son suficientes para manifestar el fruto de la salvación de vida que está en nosotros, que es Cristo Jesús. Vean de nuevo ahí el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, ¿qué? A los santos. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles, ¿qué? Aún. ¿Saben lo que estaba pasando durante ese tiempo? Pablo escribe esta carta, siendo la última carta que escribe desde Roma. Nerón se ha vuelto loco, quemó su propio palacio y culpó a los cristianos y empieza una persecución contra los cristianos y los cristianos están siendo perseguidos y la única religión oficial era la de Roma, de los romanos, que era un paganismo de idolatría, pero también era la de los judíos. Así que los judíos cristianos tenían que negar a Cristo Jesús y comenzó una persecución, pero estos hebreos cristianos comenzaron a ayudar a gentiles santos, a gentiles cristianos y a gentiles hebreos, a cuidarlos, a protegerlos y ayudarlos a huir de este sistema del gobierno de Nerón. Por eso les habla, dice, ustedes están sirviendo al Señor a través de los santos. Gloria a Dios al día de ayer por todos los hombres que vinieron a ayudar a esta conferencia de mujeres celebrando a las mamás. Gloria a Dios por sus vidas. Servimos a Dios a través de las santas, ¿verdad? Santificadas por el Señor, por su sangre preciosa. Y nos servimos unos a los otros porque entendemos que han sido salvos por la sangre de Cristo igual que nosotros. Así que los religiosos sin Dios, vemos que tuvieron experiencias espirituales y sin embargo no mostraban los frutos de salvación en sus vidas.
Los fariseos, dice su palabra, que ayunaban regularmente. Hacían compromisos religiosos. Evangelizaban con un fervor impresionante, dice que hasta el último rincón para ser un prosélito, para ser un discípulo. Y lo hacían peor que ellos. Oraban de una manera impresionante. Porque no se trata de ser religiosos. No se trata de cargar una Biblia, no se trata de ir a la iglesia de vez en cuando. Estos fariseos, el Señor Jesucristo les dijo que eran hijos del infierno y no eran hijos de Dios. Increíble. No se trata de ser religiosos, se trata de una relación íntima y personal con Cristo Jesús, el ser más maravilloso que existe. De eso se trata. Quizá a lo mejor, igual que estos religiosos, podemos llamar a Jesús nuestro Salvador, pero no hay ningún cambio en la vida. Le podemos llamar Señor, pero Él no es Señor de la vida nuestra. Adán y Eva se escondieron de Dios cuando Dios paseaba en el huerto. Y la razón por la que se escondieron es porque desobedecieron su mandamiento. Porque había pecado en sus vidas. Habían desobedecido a Dios, no le habían creído a Dios, no escucharon a Dios. ¿Escucharon a quién? A la serpiente. Por eso es importante que estos hebreos entendieran, le dice Pablo, de que eran salvos por aquel que estaban pensando dejar. Y de igual forma que Adán y Eva pecaron. ¿Saben qué? Yo creo que así hay cristianos hoy en día que se esconden el pecado de desobediencia y se esconden detrás de las hojas de la apariencia. Detrás de el estoy bien, es normal lo que se hace hoy en día, vivimos en tiempos diferentes a antes. Y vamos a ver lo que sigue en los siguientes versículos, porque el Señor no cambia, ni su palabra cambia, amén. Vean el versículo 10, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, amén. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor, dice su palabra. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor, para que el Señor sea exaltado, para que el Señor sea glorificado. Jesucristo dijo que si aún un vaso de agua damos a uno de los más pequeños en la fe, no se quedará sin la recompensa de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, amén. No nos cansemos de hacer el bien. Cristo es nuestro Señor. Y eso, el Señor, la naturaleza divina, poderosa de Dios, el carácter de Dios debe ir formándose en sus hijos y en sus hijas. Dios va a recompensar. Por eso en el versículo, vean el versículo 11 ahí mismo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. En otras palabras, lo que les dice Pablo, no solamente es haber creído, es haber ayudado. Sigan ministrando, sigan creyendo en las promesas, que las promesas de Dios sigan fluyendo a través de sus vidas. Dios nos ha llamado a bendición, amén. Hay algo sobrenatural y divino en los que se irradia en los hijos de Dios y en las hijas de Dios cuando obedecen a Cristo Jesús. No es el haber creído, no es el haber trabajado, sino seguir haciéndolo hasta el fin, hasta que Jesucristo venga. Bienaventurado aquel, cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo así, dice su palabra.
Estos hebreos habían manifestado y mostrado el amor hacia Dios de una manera práctica, hacia los hijos de Dios salvados por la sangre de Cristo, igual que ellos. El amor a Dios y el servicio a los creyentes siempre van juntos. Siempre van juntos. En primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el versículo 23 dice algo interesante. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En el capítulo 4, ahí mismo, en esa primera carta de Juan, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ellos no solo amaban a Dios, estaban teniendo esa presión de la sociedad, del sistema, de dejar a Cristo Jesús, sino ellos seguían practicando el amor de Dios. Vean el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ellos seguían ayudando a sus hermanos. Lo seguían haciendo. Vean algo más ahí. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que servían a los santos, son todas aquellas personas que han sido santificadas por la sangre de Cristo Jesús, se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Todas aquellas personas. Así que la santidad de Dios se va a ir reflejando en cada persona según pase tiempo con Cristo Jesús. Si esa persona no pasa tiempo en la palabra, ténganlo por seguro que se va a mostrar en la manera en que habla, en la manera en que piensa, en la manera en que actúa. Dice la Escritura que de la abundancia ¿de qué? ¿Qué habla? Si nos llenamos de la palabra del Señor, si nos llenamos de Dios en nuestras vidas, nuestra boca va a expresar esa relación que tenemos con Cristo Jesús. Si no la va a expresar. Nuestra vida al caminar con Cristo Jesús debe ir santificándose cada vez más, apartándose más y más en Cristo y para Cristo, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dios nos ha salvado del pecado, amén. Lo más terrible, Dios no nos salvó del infierno. El infierno solamente es el resultado de una persona que no quiso el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Es la consecuencia de no haber creído a Dios, de que a través de Cristo Jesús solamente un ser humano puede ser salvo. Dios nos salvó del pecado, de la perdición, de la perversión, de las adicciones, de mentiras, de inmoralidad, de apariencia, de piedad, de una mentalidad que no quiere nada con Dios. Nos ha salvado del dominio del pecado y de las consecuencias eternas que éste trae, y esto es el infierno, un lugar donde no existe la presencia de Dios. No existe una sola pizca de la presencia de Dios. Y por eso estos hebreos, vean el versículo 32 del capítulo 10. Vayan conmigo ahí, vean lo que hacían estos hebreos con los santos. Y Pablo lo reconoce. Vean el versículo 32.
Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron un fuerte y doloroso combate. Vean cómo es el combate que tuvieron, la lucha que tuvieron. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí sabían que una de las leyes que se quieren pasar en el totalitarismo del gobierno que viene es el quitar propiedades de aquellos que no acepten el nuevo gobierno? Y lo han estado implementando, lo han querido implementar ahora en uno de los países adelantados de las colonias de Inglaterra, que es Canadá. Viene ese tiempo, hermanos, en que muchas de las personas van a preferir, ¿saben qué? Escuchen esto y pongan atención en esto. Muchas de las personas van a preferir perder a Cristo que perder un bien material. El tiempo viene. Porque el Señor, antes de mostrarnos que lo único y lo más maravilloso que hay, que es Dios y lo que Él está preparando, por eso dice la Escritura, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan sus tesoros, ¿dónde? En el cielo. Estar invirtiendo en las cosas de Dios, abrir nuestros hogares para poder decir, voy a invitar a esta familia para poder hablarles de Cristo Jesús, voy a ir por esa persona, Dios me ha bendecido con ese vehículo, voy a ir por esa persona para poder empezar a traerla y que camine con Cristo Jesús y le crea a Cristo Jesús y proclame y viva las promesas de Dios. Tenemos que compartir lo que nosotros tenemos, amén. El gran tesoro que es Cristo Jesús. Por eso el 34 le dice, ustedes combatieron. Dice, porque aún de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? ¿Dónde? En los cielos, hermanos. Así que cuando alguien parta de esta vida, ¿saben qué? Una vez más lo digo, no, aprendamos a quitarnos de eso. Ay, pobrecito. No, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por ello. Porque el lugar donde vamos es un lugar maravilloso, donde Dios ha ido. ¿Queremos irnos? No. Nos vamos a ir cuando el Señor quiera. Cuando el Señor quiera. Pero nuestro lugar no está en esta tierra, somos peregrinos en esa tierra. Y Dios tiene algo reservado para nosotros en el cielo. No perdáis pues vuestro, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene una gran, ¿qué dice? Recompensa. Pues es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? ¿Habiendo hecho qué? La voluntad de Dios, obtengan lo que Dios ha prometido. Lo que Dios ha prometido. Vayan conmigo otra vez ahí al capítulo 6. Estos hebreos eran valientes, hermanos, Había presión, algunos de ellos habían sido muertos, habían sido el espectáculo. ¿Saben lo que hacía Nerón? En el palacio ponía estacas con una cruz, los metía, les echaba cera caliente y en la noche les prendía fuego. Eran el espectáculo del mundo, simplemente por haber creído en Cristo Jesús. No se avergüencen de ser cristianos. Al contrario, siéntanse orgullosos del Señor. Jóvenes, siéntanse orgullosos del Señor.
Vean el versículo 12 de ahí mismo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿alcanzó qué? ¿Cuántos años esperó Abraham? ¿Cuántos años esperó Abraham para la promesa de un hijo? Décadas. No, pues Dios, yo creo que Dios tiene otro plan. Yo no creo que Cristo vaya a venir pronto. Yo no creo que Cristo vaya a... No creo, hay que seguir viviendo la vida normal como el mundo lo hace. Dios nos guarde de vivirla como el mundo, amén. Dios nos ha mandado a hacer la luz del mundo, a hacer la sal de la tierra, a darle sabor a esta tierra, porque esta tierra está toda desabrida. Así que Abraham esperó mucho tiempo. Y Él le pone como ejemplo, no sean perezosos, dice, sino sigan el ejemplo de aquellos que le creyeron a Dios. Porque nosotros somos de los que le creemos a Dios a través de su palabra, amén. No solamente conocer las promesas, sino obtener las promesas cuando Dios las cumpla con nosotros en el cielo. No solamente creer las promesas, conocerlas, sino vivir las promesas nosotros. Vivirlas. Vean de nuevo ahí el versículo 13 dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto os bendeciré con abundancia y multiplicaré, ¿qué dice? Grandemente. Ahora, ¿miró Abraham la promesa completa? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo uno lo tuvo en la carne. En la carne podemos producir muchos, pero espiritualmente solamente produjo uno. Espiritualmente, el de la promesa de Dios. Porque era a través de Sara, dice que él como muerto, dice, estando como muerto, produjo un hijo. Porque uno representaba la carne y otro representaba lo espiritual. Uno iba a vivir para la gloria de Dios y el otro iba a vivir para la gloria de sí mismo. Interesante, ¿no? Lo que hoy en día se enseña en el mundo. Usted cumpla sus promesas. En otras palabras, viva usted sus propias promesas, que nadie más las viva. Viva de acuerdo a su ego. No, Dios nos quiere que muramos a nosotros mismos, al yo. Dice que debían de ser imitadores de aquellos que por la fe estuvieron dispuestos a padecer persecuciones, hambre, incluso hasta la muerte, con el fin de heredar las promesas que Dios les había dicho. Debían de estar dispuestos. ¿Sí sabían que, o más bien, hay una gran diferencia entre estar dispuestos y disponibles? Me ha tocado ver esa parte. Mejor alguien dice, pastor, yo estoy dispuesto cuando usted necesita algo, me llama. De repente le llamo, oye, necesitamos hacer esto. Oh, pastor, hombre, nunca le atina. Ahorita estoy bien ocupado, pero sí estoy dispuesto. Es diferente a estar disponible, amén. Es lo mismo con las cosas de Dios. Señor, estoy dispuesto. Cuando usted quiera, Señor, y el Señor dice, quiero que le vayas y hables a aquella persona del Señor.
Señor, estoy ocupado. Es una gran diferencia estar dispuesto, estar disponible. Hay muchas personas, muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios que saben que están dispuestos, pero no están disponibles al servicio del Señor. Si Dios los llama, sean imitadores de aquellos que por la fe estuvieron disponibles en cualquier momento para el Señor. No solamente dispuestos, sino disponibles para el servicio del Señor. Y esos ejemplos, vean lo que dice ahí. Uno de ellos, el versículo 13 dice, es Abraham. Hay otros que también nos muestra que fueron un ejemplo de paciencia. Job fue un ejemplo de paciencia, amén. ¿No nos dice la palabra del Señor? Job, siendo uno de los libros, siendo el libro más antiguo de toda la Biblia, el primer libro quizá a lo mejor de toda la Biblia que tienen ahí en sus manos, tuvo paciencia porque sabía que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. No solamente Job, David tuvo paciencia y obtuvo el reinado que Dios le prometió que le daría. Esperó pacientemente. No se deshizo de Saúl cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Amén. Incluso cuando le cortó, ¿recuerdan cuando se metió en aquella cueva y le cortó un pedazo de la tela de su túnica y salió y le dijo, Señor, mire? Y Saúl le dijo, ciertamente tú eres más justo que yo. Estuvo dispuesto, ¿saben qué? Pero dijo, no voy a matar a Saúl. Sus amigos de David le dijeron, Señor, esta es su oportunidad, deshágase de él políticamente. Y no lo hizo. Esperó pacientemente hasta que el Señor le dio su reino, porque sabía que Dios lo estaba preparando acá. Es la mayor preparación que Dios hace. José llegó a ser el primer ministro de Egipto cuando fue odiado sin causa por sus hermanos, vendido por ellos mismos, y esperó con paciencia en la cárcel, aun cuando fue acusado falsamente. Y pacientemente esperó y llegó a ser de bendición no solamente para Egipto, sino para toda su descendencia. Imitémoslos. No dejemos que nadie nos prive, que nadie nos quite la fe y que nos robe la herencia que ya Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Vean el versículo que sigue. Por eso Dios valida lo que Él dice. Por eso vean el versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta. Si Dios dio una promesa, se va a cumplir, amén. ¿Creen que son salvos solamente por la sangre de Cristo Jesús? ¿Creen que Dios ha ido a preparar cosas mayores de las que jamás nuestro ojo ha visto o ha pasado alguien se lo ha imaginado? Es una promesa del Señor. Así que entre el espacio siempre hay un espacio, hay un tiempo entre la promesa y el cumplimiento de lo que Dios nos dice. Y entre ese espacio, Dios nos está preparando. Dios nos está preparando. Entre más tarda el Señor en cumplirlo, mejor será el cumplimiento. Amén. Mejor será el cumplimiento. Jóvenes, aprendan a esperar. Señor, ya me quiero casar. Yo sé que tengo 13 años, pero aprenda a esperar. Ore, diga, Señor, trate conmigo. Haga su corazón se forme en ese corazón a través de su palabra.
Gloria a Dios, ¿verdad? Que los que aprendieron a esperar. ¿A poco no, hombres que están casados? ¿A poco no Dios los bendijo con esa esposa? ¿Nomás un amén? ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ¿De verdad que Dios los bendijo? Y es una super bendición, hermanos, porque aprendieron a esperar. Igual, esposas. Amén, esposas. Amén. Eso le miren, qué ejemplo. Vean el versículo que sigue, versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa a los hombres. Ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En otras palabras, la palabra que un hombre dice lo jura por algo que es más grande que él. Cuando nosotros a lo mejor le dan la promesa a alguien, le prometen a una persona que van a cumplir algo, no le dicen, te lo juro por mi gatito. No, pues que chiquito, o sea, de seguro no lo va a cumplir, es lo que quiere decir. Te lo juro por mi perro. ¿De veras? No llegan ustedes y le dicen, ¿saben qué? Me lo juró por su perro. No, hombre, si lo va a cumplir. No. Juró Dios, no teniendo a alguien más. Ahora, ¿quiere decir que Dios va a fallar su promesa, las palabras que él dijo? No. El Señor se abaja a poder dar credibilidad. Señor, a ver, júremelo. Usted dijo que, Señor, me iba a bendecir, Señor, grandemente, dijo Abraham. Y no habiendo alguien más grande, ¿juró por quién? Juró por sí mismo. Igual que antes nosotros, ¿verdad? Hasta la crucecita hacíamos, ¿no? Te lo juro por mi abuelita. Y lo hacían. Te lo juro por mi mamá. ¿Por qué? Porque sabemos que ellas sí cumplen la promesa. Amén. ¿Por qué por tu papá no? No, mejor por mi mamá. Jesucristo dijo que su sí sea un sí y que su no, un no. Que cuando ustedes digan algo se cumpla. ¿Saben por qué? Porque representan al Señor. Hemos hecho una promesa, amén. Cuando ustedes se casan con alguien, dan esa promesa. Y le ponen un anillo ahí a la esposa, a la muchacha. Y le dicen, te prometo amarte. ¿En la salud y en qué? Y en la enfermedad. En la pobreza y en la riqueza. Y al último dicen algo, que Dios, ¿qué dice? Me ayude a cumplir con mi promesa. Es Dios quien nos ayuda, amén. Porque hay tiempos difíciles en la vida. Y aún ahí, los hombres, aun cuando tienen problemas, a lo mejor puede haber problemas ahí en el hogar, le pueden decir, ¿sabes qué? Sí estoy enojado, pero nunca te voy a dejar. Y que no sea una amenaza. Que sea una promesa, amén. Que sea una promesa. Dios dice, lo que te he prometido, no solamente a Abraham, dice, a los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Judíos y gentiles, incluyendo a Abraham. Es para nosotros esto. Esto es para nosotros. Por eso el versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ratificó su palabra con un juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para que podamos tener como seguridad de que Dios va a cumplir lo que nos ha dicho.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Recuerdan que les dijo, no les puedo hablar como a maestros porque son niños? Así que él hace un paréntesis desde el capítulo 5 hasta el 6 para poder decirles que Cristo es de acuerdo al orden de Melquisedec, y enseguida les va a decir, ahora sí ya me van a poder entender el orden de Melquisedec. Y la semana que entra es increíble el capítulo 7. Quizá a lo mejor cosas que ni siquiera hemos escuchado. Debiendo ya ser maestros, dice, son niños que necesitan leche. Pero no puedo seguir hablándoles de Melquisedec si no lo van a entender. Por eso les voy a hablar de aquel que entró no en el templo de Jerusalén, sino en el mismo, dice, en el mismo cielo, en el santuario celestial eterno, y ofreció su propia sangre ahí con Dios. Ni siquiera tenemos una pizca de lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Y es increíble el capítulo 7. Así que, por eso, Dios, que es inmutable, que no cambia, da la seguridad de la credibilidad al hombre, haciéndose y abajándose a él, para poder mostrarles con un juramento de que su palabra y de que él mismo no cambia. Y escuchen esto y pongan atención en esto. La promesa de Dios, de la esperanza que nos ha dejado en Cristo, es el ancla de la vida que tenemos ahora. De nuestra alma hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros, es la seguridad donde nadie puede privarnos de la presencia misma del lugar santísimo celestial, donde Cristo está al lado del Padre, y dice que también nosotros estaremos al lado de Cristo Jesús, a la diestra de Cristo Jesús. Ni un ángel puede entrar ahí a ese lugar, ni un ser, ni un querubín puede estar ahí en ese lugar. Y Dios le ha dado a seres lo más pequeño de la creación de Dios, le ha dicho, tú estarás a mi diestra. Eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es increíblemente divino, sobrenatural y maravilloso. Les aseguro que cuando esos cristianos hebreos escucharon eso, dijeron, lo que venga. Estoy listo, lo que venga. Pase lo que pase, Señor, no voy a negarlo. La tradición dice y la historia dice que muchos hebreos que habían creído en Cristo Jesús no huyeron más, sino por donde quiera que iban, predicaban a Cristo Jesús. Después de esta carta, creyeron a Dios. Y ahora sí Pablo les va a poder explicar de ese sumo sacerdote que no es de acuerdo al orden de Aarón, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, que es, dice, para siempre, como dice el capítulo 5, versículos 10, 14. Y ahora iban a poder entender las profundidades de Dios que el Espíritu Santo les iba a dar a entender. Jesús, Dios había abierto la puerta a través de Cristo Jesús. La puerta estaba abierta y ellos no podían entrar. No habían entrado a poder ver más allá de lo que estaba en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que a mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Cristo es la entrada hacia todo. Qué maravilloso privilegio tenemos los hijos de Dios. Amén.